Gracias. Juan Puigbo, buenas noches. Buenas noches. Es sociólogo, licenciado en Ciencias Políticas y es titular de justamente la ONG encargada de defender a damnificados en las compras de acciones o títulos de oferta pública. ¿Cuándo inicia esta causa y por qué? Iniciamos en octubre, en octubre del año pasado, la investigación llevó 1 año y medio. La llevaron a cabo un grupo de compañeros, fue un trabajo muy fuerte y presentamos la denuncia en octubre en el juzgado del doctor Caputo. Y en el presente año hicimos las presentaciones en la Comisión Nacional de Valores, que son, repiten. ¿Por qué en la Comisión Nacional de Valores? Porque la Comisión Nacional de Valores tiene tipificado de qué manera se debe ofertar una acción. En el caso de las acciones de Clarín, el grupo, cuando presenta su activo o su pasivo, es obligatorio presentar todos los problemas judiciales que tienen. El grupo Clarín obvia una denuncia. Esa denuncia toma estado público unas 2 semanas después que hace la presentación. La acción va de 29 a 31 y después, cuando toma estado público, se produce la caída, que es el 11 del 11 del 2007. Es una caída bastante pronunciada. Hay que pensar que de 31 baja a 5 la acción. Que nada tiene que ver con la crisis financiera, que es en el 2008. Cuando usted compara con el Merval, se da cuenta que esa caída no obedece a la caída internacional, sino a que aparece en el mercado. El mercado, si usted no le informa, la tipificación que da la Comisión Nacional de Valores explica claramente que usted tiene que informar todo, que el emisor tiene vedada la discrecionalidad de elegir qué temas sí y qué temas no, qué juicios sí, qué juicios no. Además, era un momento en el cual todavía no había empezado la hostilidad entre el Grupo Clarín y el gobierno, ¿no? No, eso es en el 2008, a principios del 2009, el conflicto cuando fue la ley de medios. No, del campo. Es decir, los problemas con el grupo comienzan en el 2009. En ese momento solamente el mercado advierte que hay un problema no declarado y baja el precio. Es normal. Ahora, ¿usted qué cree que hay en el fondo? Digo, porque el Grupo Clarín la semana pasada dio un comunicado donde sostiene que hicieron todo de acuerdo a la ley y que el deterioro se dio a las condiciones que el gobierno hizo en contra de su grupo, ¿no? Mire, empecemos. La denuncia tiene, digamos, 3 pilares. El primer pilar es el que yo le decía, que no blanquearon todos los juicios. El segundo pilar, que es fundamental, que es la actitud y la forma que llevaron esto adelante las AFJP, que producen una pérdida total entre las acciones primarias, secundarias y de los accionistas, en este caso de la señora de Noble, una pérdida para los jubilados de 162 millones de dólares. Eso está especificado en la ley 24.241, que fija pena. Ellos no pueden comprar acciones que se están cayendo y, sin embargo, siguieron sosteniendo y comprando las acciones a pesar de la caída. El tercer problema que tiene es qué complicidad genera esta operación, habida cuenta que hay un beneficiario que es Clarín. Clarín vende acciones por 245 millones de dólares y compra acciones recompra sus propias acciones en 82 millones de dólares. Y se llevó la diferencia. Claro, se llevó la diferencia. ¿Qué forma hay de comprobar esa connivencia con las AFJP? ¿Y qué penas le caben además a las AFJP? No, las AFJP le venden a un grupo controlado por Clarín, que es EGC Dominio, es de ellos, está declarado por ellos, es decir, en un momento dado termina 1 semana y media antes de que se privaticen, se nacionalicen los fondos de AFJP, el grupo EGC Dominio se presenta y compra la totalidad de las acciones. Hay que dejar en claro que no hay ninguna acción que no haya sido comprado por AFJP. Todas las acciones fueron compradas por AFJP, no hay ningún particular comprando. En caso de que haya habido arreglo, ¿cuál es la pena? Porque, digo, las AFJP violaron... Y de 5 años para arriba. De prisión. De acuerdo a la ley de 24.241, en el artículo... Pero la justicia en lo penal y económico, el juez Caputo que está investigando este tema, ¿ha podido avanzar en algo o no ha podido avanzar?
avanzado, hay que pedir información, todas las operaciones son grabadas, entonces todas las AFJP están mandando las grabaciones, la documentación que hay, que se hace todos los días cada vez que hay una venta y una compra. Eso están mandando todas las AFJP. Porque justamente la anterior denuncia, que era la de Arbizu, con el juez Sergio Torres mucho no avanzó. A mi criterio es un juez penal, no un juez económico, por eso la diferencia de cómo se lleva el juicio y cómo van los otros juicios, ¿no? Ahora, en el comunicado que da el Grupo Clarín se habla de una matriz de hostigamiento económico, administrativo y regulatorio que desde el 2008 se viene desplegando y que esto también actuó en contra de las inversiones que había realizado la empresa. Es decir, y se infiere que incide en la caída de la acción, claro. Y la verdad que, pero la acción se cae mucho antes del conflicto de Clarín y el gobierno, no se cae en el se cae mucho antes, y después cuando se produce la crisis en Europa, comienza a producirse la crisis en Inglaterra, que se cae un banco en el 2007, ahí comienza a acompañar la caída del Merval, pero ya había producido una caída propia cuando se verifica el mercado que se había mentido en las condiciones. Ahora, yo, si te querés, te cuento un ejemplo que por ahí es mucho más ilustrativo. Cirsa, la propietaria de los barcos que tiene el turismo, presenta en Nueva York. Y te aclaro que esta ley es producto del escándalo Enron. Cuando se presenta en Nueva York para ofrecer acciones, esas acciones, Cirsa presenta todos los problemas que tenía. En ese momento, 2 meses antes que saliera la resolución de la Corte que los barcos estaban en Distrito Federal, la gente de Cirsa presentan todo, eso era el 60% de su recaudación, y la Bolsa de Nueva York le reconoce el 10%. Cuando sale la acordada de la Corte, la Bolsa de Nueva York le devuelve la parte que le faltaba, es decir, le reconoce por los barcos de Buenos Aires el 60% de su recaudación, con lo cual la acción sube. ¿Por qué es esto? Porque eso es que toman prevén que puede haber un juicio y se puede caer. Esto es lo que normalmente, así funciona el sistema. Usted, uno muchas veces cuando ve una denuncia de este tipo, sobre todo hecha de oficio, por una ONG que no se conocía antes, piensa qué interés hay detrás, digamos, de qué habla quien hace la denuncia. Usted tiene una vinculación con Gerardo Martínez, ¿verdad? Yo soy director de investigación social en la Fundación de Capacitación. De la UOCRA. De la UOCRA y de la Cámara de la Construcción. Nosotros controlamos, mi tarea es controlar la calidad de educación que reciben. Pero esto es una tarea que hizo un grupo de compañeros bastante grande, cerca de mí. Ahora, ¿y por qué interés tendría el grupo de haber realizado esta operación, según a su entender, de haber perjudicado a futuros beneficiarios o jubilados? El grupo podría haber hecho un descargo en el primer momento, porque quizás nosotros no somos los primeros en hacer denuncias sobre este tema. Quedarse con la plata. Claro. Durante 4 años esto fue denunciado por mucha gente. Quizás nuestro mérito es haberlo sistematizado y presentado de una manera ordenada. El grupo podría haber hecho un descargo, salimos a comprar las acciones para que no se sigan cayendo. Yo le preguntaba a Gerardo Martínez porque, bueno, han salido notas sobre Gerardo Martínez en Clarín, y por eso la cuestión es, ¿algo es venganza del otro? No, yo no lo puedo decir así, no tengo una certeza de eso, me parece muy rápido y muy aventurero decir una... Ahora, a ver, vamos a lo que dice el Grupo Clarín. Dice, la colocación se realizó un 80% en el exterior e inversores internacionales, cuya demanda fue el factor determinante en el precio de la acción. No hay ningún inversor extranjero, todos los inversores son de acá. Eso se llama acciones secundarias. Las acciones primarias son las que ofrecen en la Argentina, las acciones secundarias son las que ofrecieron en Londres, que las compraron las AFJP argentinas. En Londres nunca vendieron una acción. Está comprobado eso. Y dice, cabe destacar que esa demanda superó en más de 3 veces la cantidad ofertada, lo que revela el interés por la acción. Es cierto. Desde entonces todos los indicadores de la compañía han sido satisfactorios, revelando una gestión operativa y financiera a tono con los más altos estándares de la industria a nivel mundial, con inversiones por más de 5.100 millones de pesos y 4.000 nuevos puestos de trabajo. Entonces yo no pongo en duda eso, ni siquiera me atrevo a decir que cometieron un delito, una colusión con las AFJP, porque eso lo va a determinar el juez. Lo que sí es el beneficiario de ese proceso. ¿Para usted se actuó de mala fe?
No, yo no puedo afirmar eso porque eso lo tiene que afirmar el juez. Lo que sí destacamos nosotros que es el beneficiario de esta operación. Y así como en política no hay casualidad sino causalidad, ellos son los que van a tener que demostrar, por ejemplo, que hubo una oferta de otra empresa que le quería comprar las acciones y tuvieron que comprarlas. Lo tienen que hacer ellos. Respecto del aviso en el prospecto que se podía caer la fusión cablevisión multicanal, ¿a eso respondió alguien algo en algún momento? No, nosotros ¿A sus no. preguntas? O sea, ¿no avisaron? No avisaron eso. Usted dijo que usted afirma en la denuncia que no hubo, digamos, esto que marca Berkovich en cuanto a que había acciones que podían... No, en la ser presentación de ellos no dicen eso. La presentación de ellos solamente hacen su oferta, obvian los juicios y le dan un valor de acción que es muy alto. Una última, ¿puede estar involucrado algún otro de los accionistas en estas ventas de acciones? Hay más accionistas, pero nosotros no tenemos comprobado. Cuando tengamos la comprobación, la única comprobada que tenemos es la señora Herrera. Cuando tengamos la comprobación, porque bajen las grabaciones completas, entonces agregaremos. Mientras tanto, no. Ahora, ¿y el juez ha pedido alguna indagatoria? ¿Ha pedido algún no, pedido está de en la acción parte concreta? de las investigaciones dentro de la FJP. Bueno, gracias, Gracias por a estar usted. esta noche aquí con nosotros.